Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Aela Dumbu y bueno, hoy lo primero de todo es pediros perdón por esta voz cazallera que tengo, pero es que me pilla un trancazo tremendo. Ya sabéis cómo son los finales de septiembre y principios de octubre aquí en Madrid. Primero te levantas con 10 grados, a mediodía tienes 25, de repente estás sudando pero te cae un chaparrón tremendo y te empapas, y a las 7 de la tarde empieza a bajar las temperaturas y de repente a las 9 de la noche hay otra vez 15 grados y tú estás en tirantes en la calle, así que el resultado ha sido que estoy con un trancazo y unos mocos horribles. Y lo segundo de todo es que hoy vamos a hacer un repaso a lo que han sido mis lecturas del mes de septiembre, que la verdad ha dado para bastante y así en líneas generales han sido buenas, así que bueno, vamos a darle al asunto. Bueno, pues si no me equivoco ahora haciendo la cuenta de cabeza, he leído 9 libros este mes, nada mal. La verdad es que, como ya os comenté en su día en algún vídeo, desde que utilizo la aplicación de Nextory, esto no es publicidad, parece que estoy utilizando la publicidad de Nextory, pero es verdad que no, y escucho audiolibros y leo en digital, he aumentado mis lecturas por el simple hecho de que, claro, yo antes muchas veces no me cabía el libro en el bolso o me daba pereza ir cargando con él para 10 minutos, 15 minutos en metro y luego toda la tarde dando una vuelta por Madrid y nunca me llevaba conmigo el libro, y en cambio de esta forma llevo siempre conmigo un libro en formato digital en el móvil, que no tengo más que sentarme o ir incluso de pie y con el móvil voy leyendo, que esa es otra de las ventajas. Yo antes solamente leía cuando iba a sentar en el metro porque de pie no era capaz. Teniendo en cuenta que casi siempre cojo el metro en hora punta, eso ocurría muy pocas veces, y ahora en cambio de pie sí que puedo leer con el móvil, es muy sencillo, entonces eso me ha permitido aumentar bastante mi ritmo de lectura, además de que el hacer ejercicio, escuchando audiolibros, también me ha permitido poder leer muchísimo más. Y ahora ya sí que sí, dejo de enrollarme y voy con el tema. Bueno, pues a pesar de que he empezado diciendo que han sido bastante buenas lecturas, voy a empezar por la peor de todas, que ha sido La cuenta atrás para el verano de la vecina rubia, que es que no me ha gustado absolutamente nada, pero nada, o sea, no me ha gustado. Empecé el libro con muchas ganas, había leído buenas reseñas de esta historia, pero es que a medida que iba avanzando la cosa iba a peor. En ningún momento conseguí conectar con la protagonista, lo que contaba me daba absolutamente igual. Tenía la sensación de que la historia no tenía ningún propósito, era simplemente contar su vida básicamente, no había ningún arco narrativo, no había una trama, algo que te pudiera decir, ah, vale, por eso está contando la historia. No había absolutamente nada. Por otro lado, pegaba unos saltos temporales que yo creo que ni ella misma era consciente de que lo hacía todo muchísimo más embarroso. O sea, de repente te estaba contando esto, saltaba a una anécdota del futuro, y te empezaba a liar, luego ya no sabías qué te estaba contando, no sabías si te estaba hablando de algo que le pasaba ahora o de algo que le va a pasar dentro de 20 años en relación a ese momento. Bueno, no sé, en fin, no me gustó absolutamente nada la historia. De hecho, llegar a la mitad del libro me pareció ya todo un logro, porque yo estaba convencida a medida que iba pasando las páginas de que lo iba a abandonar antes de llegar a la mitad, pero por otro lado, ese yo que tiene la manía de acabar todos los libros para por lo menos tener una crítica formada, aunque eso le cueste muchísimo esfuerzo, y aunque ya he llegado al final la lectura sea como por favor acábate ya, me hizo aguantar hasta el final para darme cuenta de que efectivamente el libro era malísimo. Y no me gusta hablar así de los libros porque soy consciente que detrás de cada libro hay un esfuerzo, hay el trabajo de un autor, de una editorial, de un editor, de muchísima gente, pero es que este libro, de verdad, para mi gusto, no hay por dónde cogerlo, de verdad, no lo hay. Después me leí en papel Las otras niñas de Santiago Díaz. Es la segunda parte del Buen Padre y, de verdad, una maravilla. Esto es lo que necesitaba yo después de leerme La cuenta atrás para el verano, porque de verdad me ayudó muchísimo a reconciliarme con la lectura, me ayudó muchísimo a volver a engancharme un libro como yo necesitaba y sentir que leer no es algo horrible, porque venía precisamente de 2 lecturas bastante malas en digital y necesitaba algo que me diera chicha, que me diera acción y que me volviera ahí a meter ese gusanillo de necesito historias así. Tras el final del Buen Padre, en el que la inspectora Indira Ramos nos deja ahí con la miel en los labios y una intriga tremenda, regresa para dar respuesta a esa pregunta y resolver uno de los casos más mediáticos y conocidos de España, y es que en este libro el autor ficciona sobre el caso de las niñas de Alcácer,
y yo tenía miedo porque había leído a gente hablar muy mal de esta historia, diciendo que no era un caso para ficcional, que había que tener respeto por las víctimas, por sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le tenía muchísimo miedo porque tenía miedo realmente de que se tratara muy mal el caso, de que se hiciera sin respeto o de que, bueno, realmente fuera algo doloroso de leer, pero todo lo contrario. Tengo la sensación de que el autor trata con muchísimo respeto este caso. Los datos que da, que son reales, los aporta con muchísima delicadeza, con muchísimo cuidado, muchísimo tacto y sobre todo muchísimo respeto por las víctimas. En ningún momento hace algo sensacionalista o que realmente falte el respeto, todo lo contrario. Vuelve a recordar a estas 3 chicas que fueron brutalmente asesinadas y nos recuerda que su asesino realmente nunca llegó a estar en la cárcel, lo que puede llegar a ponernos de muy mal humor. Además, en este libro he notado que el autor también, de alguna manera, al poner sobre la mesa otra vez el caso de las niñas de Alcácer, lo hace intentando concienciar y que no olvidemos lo que pasó. Además, en todo momento deja muy claro que esto es ficción, que se basa en unos hechos reales, pero que lo que hace es que coge al asesino que nunca se llegó a atrapar y ficciona con él. En ningún momento dice que este sea el verdadero final, ni se inventa una historia para vender, no, simplemente coge esa historia, ficciona sobre ella, lo deja bien clarito, en ningún momento pretende decir que esta historia que se ha inventado es la verdad de lo que ocurrió y, bueno, en base a eso desarrolla un caso que va a hacer que Indira Ramos se tenga que enfrentar a algunas de sus peores pesadillas y la verdad es que a mí me ha fascinado, pero es que ha sido, de verdad, increíble. Lo devoré porque lo que hice con este libro fue devorarlo. Leía un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo y no lo podía dejar. Me encantó y yo os recomiendo muchísimo a Las otras niñas, igual que El buen padre. Y seguro que en enero cuando me lo lea también os recomiendo Indira porque estoy deseando ya que salga el día 19. En paralelo iba escuchando el audiolibro de La sonata del silencio de Paloma Sánchez Garnica. Este libro, la verdad es que me ha llevado muchísimo tiempo escucharlo. Lo empecé como a mediados de agosto y lo he terminado hacia finales de septiembre. Ha sido un libro que me acompaña durante un mes porque es un libro bastante largo, muy descriptivo y la verdad es que, no, si no me equivoco, eran 40 horas de audiolibro. Igual me estoy tirando un triple tremendo, pero yo estaba enganchadísimo a él y me di cuenta que es que pasaban horas y horas y horas y horas y en ningún momento dejaba de interesarme la historia, ni en ningún momento sentía que, uff, qué rollazo, a ver si lo acabo ya. No, o sea, no tuve esa sensación. Me pasó lo mismo con Últimos días en Berlín. Era un audiolibro también muy largo, lo leí, lo escuché más rápido, todo se ha dicho, pero creo que es el estilo de su autora que, a pesar de contarte historias largas de varias generaciones, con muchísimos personajes, varias tramas paralelas, lo hace de tal forma que en ningún momento al lector le resulta pesado, ni aburrido, ni se le hace largo. De hecho, yo cuando llega al final, si me llegas a dar otras 2 horas de audiolibro, me las escucho, vamos, así, pum, sin dejar de prestarle atención porque de verdad que es que lo estaba disfrutando muchísimo. Con La sonata del silencio, Paloma Sánchez Garnica nos vuelve a presentar una novela histórica, pero esta vez en lugar de ambientarse en ese periodo de la primera mitad del siglo XX en Europa, con la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión se centra en un periodo más concreto, que es la posguerra en España. Sí que tenemos ciertos detalles de lo que fue la guerra, hay capítulos en los que la autora trata este periodo histórico, pero la mayor parte de la novela se centra en el franquismo. La posguerra sí que es cierto que luego avanza bastante en el franquismo, se queda más o menos a la mitad de la dictadura, pero bueno, se centra más en concreto en la historia de España, no pega tantas pinceladas de historia europea y bueno, a mí me ha fascinado. Todos sus personajes tienen una personalidad muy bien definida, tienen un arco evolutivo también muy bien elaborado y yo de verdad que es que he disfrutado muchísimo de esta historia. De verdad iba al gimnasio escuchándole cuando llegaba, en lugar de ponerme música para motivarme ahí a correr la cinta o lo que sea, seguía escuchando el audiolibro, como me da absolutamente igual. Incluso llegaba a pararme cuando llegaba a casa, en lugar de quitarme los cascos y ya ponerlo en alto o ponerme a hacer otras cosas, me quedaba en la puerta con los cascos puestos en plan de
necesito saber cómo va a acabar este capítulo, necesito saber qué va a pasar con este personaje, por favor, dame respuestas ya. Así que si os gusta la novela histórica, yo os recomiendo muchísimo a Paloma Sánchez Garnica, tanto Últimos días en Berlín como La sonata de silencio son dos historias preciosas y 100% recomendables. Además, en digital comencé a leerme la saga de Heartstopper. Son 4 volúmenes, me he leído los 4 y la verdad es que los empecé con miedo porque son esas historias que están tan hypeadas en las redes sociales que al final te da miedo que sea mucho marketing pero realmente no te guste y que te hayan pintado tan maravilloso que te acabe por decepcionar. Y yo de verdad que tenía ese miedo y empecé la historia así un poco reticente, me puse con el primer cómic y sí que siento que, bueno, al ser un cómic se lee más rápido 200 páginas que si fuera una novela, pero es que empecé a leerlo mientras esperaba unas cosas y cuando me quise dar cuenta había acabado el libro, o sea, pum, me lo ventilé, me pareció una historia súper tierna, súper bonita, me encantaron los personajes y la verdad es que cuando terminó el primer volumen yo estaba dentrísimo, de verdad, estaba metidísima en la historia y necesitaba el segundo volumen, así que me lo empecé y también me encantó, o sea, sus protagonistas, los personajes secundarios, todo, me pareció una historia preciosa y muy tierna, una historia de amor adolescente, porque es una historia de amor adolescente, tierna, romántica, bonita, sana, o sea, lo tiene todo. Luego el tercer libro, o sea, cuando acabé el segundo tuve que empezarme el tercero, que sí que siento que el tercero es el que menos me gustó, no sé por qué, eso que cuenta el viaje a París, que me pareció bastante interesante, pero no conecté tantísimo, no sé por qué. El tercero no fue santo de mi devoción. Y luego ya vino el cuarto, que también me gustó muchísimo y que puso el broche a la saga, aunque sí que siento que va a haber un quinto volumen, o eso espero, porque me dejó ahí con ganas de un poquito más, de chicha, de salseo, de todo, y me di cuenta que cuando acabé el cuarto volumen había visto a sus dos protagonistas crecer y a su relación madurar, o sea, pasar de un coqueteo adolescente, de un ay, le gustaré, no le gustaré, no tal, a una relación ya afianzada, sana, que ha tenido sus problemas y los han sabido resolver, así que, bueno, yo os recomiendo muchísimo la saga Heartstopper porque es preciosa. Ya para terminar os voy a enseñar dos lecturas en papel. La primera es Los rendados torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. Se va a estrenar la película, de hecho ya se ha estrenado, si no me equivoco, y yo tenía muchísimas ganas de leer el libro. Sí que es cierto que es un libro que lleva en mi estantería muchísimo tiempo y lo llevo teniendo pendiente más de un año sin exagerar. Y que el hecho de ver que se va a estrenar ya la película me terminó de dar el impulso para empezármelo. En este libro, Torcuato Luca de Tena nos presenta a Alice Gold, una chica muy inteligente que ingresa en un sanatorio mental y llega un momento en que tú no sabes quién dice la verdad, si Alice o los terapeutas, y es que a mí ese juego que está haciendo constantemente el autor con mi mente de no saber quién dice la verdad y quién no, me flipó, me enganchó muchísimo y me fascinó, o sea, luego además lo ocurrente, inteligente, divertida que es Alice Gold, de verdad que es un personaje que me ha encantado, yo creo que va a ser uno de mis personajes favoritos de este 2022 porque me ha parecido una mujer de verdad maravillosa y cómo iba presentando también los otros personajes, cómo conocíamos sus casos, los casos clínicos, su historia, todo. Yo, personalmente, me ha maravillado. O sea, creo que es un libro que todos deberíamos leer, porque además me ha gustado mucho ver cómo al final las palabras somos las personas las que las convertimos en tabú cuando comenzamos a utilizarlas como insulto. Aquí se usa tan libremente, es una persona deficiente mental, es un idiota, es un retrasado, que yo estoy diciendo ahora mismo esta retaíla que suena todo a insulto, y en aquel momento era el lenguaje que se utilizaba, y en aquel momento no era un lenguaje ofensivo, sino que era un lenguaje clínico. El problema vino cuando las personas comenzamos a utilizarlo como insulto, y esto parece que se está convirtiendo en una clase de lengua. Ya vuelvo al tema del libro, que el caso, que increíble también la labor de documentación que hizo su autor. Está leyendo sobre el libro, al parecer estuvo un tiempo dentro de un manicomio para ver cómo realmente trabajaban los psiquiatras, para ver distintos tipos de enfermedades, para conocer todo y, en serio, me parece que es una novela súper bien escrita, que retrata muy bien
distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de problemas. No sé, a mí me ha encantado, ha jugado muchísimo con mi mente, me enganchó muchísimo, me atrapó y la verdad es que va a estar en mi top de lecturas de 2022, yo creo, porque, bueno, lo he disfrutado muchísimo. Y ya para terminar, la joya de la corona del mes, ya os he hablado de este libro en el canal y es Las Madres de Carmen Mola. Por si todavía no habéis visto ese vídeo, yo os cuento de forma así resumida que el libro salía un martes, pero yo el sábado de antes fui a dar una vuelta y me lo encontré en una librería, no me pude resistir, me lo compré y cuando llegué a casa, a pesar de que tenía los renglones torcidos de Dios por la mitad, no fui capaz de esperar y me puse a devorar Las Madres y de verdad que es que fue devorarlo, porque no hay otra palabra para describir cómo me atrapó, cómo leí este libro. Realmente me duró un día y medio, porque lo empecé el sábado por la tarde y el domingo por la noche lo acabé. Además de estos libros que dices, hasta que no me lo acabe no me voy a ir a dormir, me da igual que me den las 4 de la mañana y que mañana tenga que trabajar, yo este libro me lo acabo. Así estaba yo al día siguiente con unas ojeras que me las pisaba, pero bueno, ese es otro tema. El caso que, bueno, vuelven nuestros protagonistas, vuelve la inspectora Elena Blanco, vuelve Zárate, vuelve Rentero, vuelven todos y la verdad es que era un libro al que tenía muchísimas ganas porque yo personalmente pensaba que la saga había terminado con la nena. Yo estaba convencida de que se había puesto punto y final a la saga. Por eso cuando me enteré que Las Madres iba a continuar con esta saga dije, yo tengo que leerlo, me hace falta, lo necesito, nunca es suficiente Elena Blanco. Y yo empecé a leer el libro sin tener ni idea de qué iba a ir la trama porque de verdad no quería saber absolutamente nada de la trama y menuda maravilla. Se entrelaza con cosas del libro anterior, por lo que si no habéis leído La Nena, no os recomiendo que leáis Las Madres, porque además de que hay partes de la trama que os va a costar entender, si luego más adelante queréis leer La Nena, os vais a haber comido unos spoilers tremendos, pero de verdad tremendos que yo no os recomendaría comeros. Entonces, mi recomendación es que si todavía no habéis leído La Nena y queréis leer Las Madres, lo leáis. Bueno, no quiero hablar de la trama porque no quiero desvelaros nada. Simplemente os voy a decir que a nivel de gore sigue más o menos como con La Nena. Tiene escenas que son difíciles de leer, son muy asquerosas y cuesta tela. Tiene otras escenas que, además de ser muy duras, son muy reivindicativas y ponen de manifiesto temas muy sensibles que hace falta hablar de ellos y de lo que suponen en la sociedad. Luego, como siempre, Carmen Mola, los 3 hombres que están detrás de este seudónimo, han construido la historia de tal forma que terminas un capítulo deseando empezar el siguiente porque necesitas respuestas con cómo acaba el anterior capítulo. Te enganchan una barbaridad, te atrapan un montón y es que a mí de verdad que yo me senté a leerlo cuando lo empecé, me puse ahí pum, 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 y cuando vinieron a decirme, tenemos que irnos, llevaba 95 páginas. Y es que si no me avisan, me leo hasta 150 del tirón, sin exagerar. Como siempre, las primeras 100 páginas del libro atrapan una barbaridad, estás dentrísimo. Luego sí que es cierto que, como siempre, baja un poquito ahí el ritmo, porque llega un momento en que esa velocidad, ese ritmo vertiginoso es imposible de mantener, pero lo recupera muy muy rápido y ya te tiene, son 450 páginas y yo creo que desde la 250 hasta la 450 es imposible soltar el libro, de verdad, es una necesidad constante de respuestas, de más, de más, de más, de más, y si lo pillas con tiempo, te lo lees de una sentada esas 200 páginas, os lo digo de verdad, porque es que me pasó. Y bueno, básicamente al libro le he dado 4 estrellas y media. No suelo explicaros las puntuaciones, pero sí que es cierto que en este caso me apetecía deciroslo. Le he dado 4 estrellas y media y diréis, Adela, con lo que te ha encantado, ¿por qué no le has dado 5 estrellas? Pues no le he dado las 5 estrellas porque se empiezan a entremezclar 2 tramas y cuando llega al final, para mi gusto, una de ellas se queda un pelín coja. Me habría gustado un pelín más. Sí que es cierto que dejan el final abierto a otro libro. A otro libro que yo personalmente agradecería si lo publican, por ejemplo, la semana que viene, porque necesito respuestas ya. Pero bueno, les daremos un poquito de margen. El caso que dejan el final abierto a otro libro
pero aunque entiendo la intención, me ha faltado un poquito más, no me puedes estar durante todo el libro metiendo esta trama, pum, 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 poco a poco, poco a poco, poco a poco, desviándome de la trama principal, para luego de repente que se quede tan así, tan, pum, ala, como si de repente se acaba el libro y no me he dado cuenta de que hay que cerrar esta trama, aunque no sea del todo, aunque la dejes para que empiece el siguiente libro, pero sí por lo menos darle un poco de sentido. Pero bueno, el caso que la historia me encantó y yo os la recomiendo muchísimo, os recomiendo a Carmen Mola, también os recomiendo que empecéis por La novia gitana, después La red púrpura, luego La nena y ya para terminar Las madres. No lo leáis solo porque de verdad os vais a hacer unos spoilers tremendos y os va a faltar algo de contexto en algunos capítulos concretos. Pero bueno, por todo lo demás, súper recomendable. Al igual que la mayoría de mis lecturas de este mes, yo creo que quitando el de la vecina rubia, la cuenta atrás para el verano, os recomiendo a todos muchísimo. Y estoy súper contenta porque he tenido un mes con lecturas maravillosas, con lecturas que se han dado muy, muy, muy bien. Y ahora estoy ya en octubre, que he empezado igual de motivada buscando lecturas así de maravillosas. He dejado de acabar el mes varios libros así a medias, porque me pillaron eso a final de mes, así que ya os hablaré cuando haga el wrap-up de octubre de esas lecturas, porque también tengo muchas ganas de hablaros de ellas, porque pintan igual de bien que estas que estoy haciendo ahora. Y nada, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces os recuerdo que podemos charlar por las redes sociales, que podéis dejar aquí en comentarios cuáles han sido vuestras lecturas del mes, si hemos coincidido en alguna, cuál ha sido vuestra favorita, si habéis tenido un buen mes, un mal mes, cuál habéis odiado, si coincidimos en los gustos, si por el contrario pensáis que soy una absoluta tonta porque no me ha gustado la cuenta atrás para el verano o porque he adorado las otras niñas. Yo cualquier cosa, de verdad que estoy encantada de leeros. Y eso, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta entonces os cuidéis mucho. ¡Adiós!